Cada domingo, el mismo ritual. Pasan la canasta. Tocan música emotiva. Te dicen que es para la obra de Dios, que si no das, le estás robando a Dios, que si siembras cosecharás y das semana tras semana, mes tras mes, año tras año. ¿Y qué pasa? La iglesia construye edificios más grandes, compra equipo más caro, hace campañas más elaboradas, pero tú sigues en la misma situación financiera. O peor, porque diste lo que no tenías, porque te hicieron sentir culpable, porque te manipularon. Y esto no es accidente, es un sistema diseñado hace siglos, perfeccionado con el tiempo, y hoy vas a ver exactamente cómo funciona. Vamos a ver las 5 tácticas que la Iglesia como institución usa para extraer dinero, para hacerte sentir obligado, para convertir la fe en un negocio. Y la táctica número 5 es tan repugnante que cuando la veas entenderás por qué la religión organizada no es sobre Dios, es sobre control y sobre dinero. La primera táctica es la más antigua, la más sistemática, la que has escuchado toda la vida. El diezmo. Te dicen que 10% de tus ingresos deben ser entregados a la iglesia cada mes sin falta. Te lo presentan como un mandamiento de Dios, como una obligación divina, como el mínimo aceptable para ser un buen cristiano. Y si no lo haces, estás robándole a Dios. El versículo que siempre usan es Malaquías 3:10 y dice: «Traed diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Lo leen, lo predican, lo repiten hasta que lo memorizas y te hacen creer 3 cosas. 1. Que el diezmo es un mandato bíblico vigente. 2. Que, si no diezmas, Dios te maldecirá. Y 3. Que, si diezmas, Dios te bendecirá financieramente. Pero hay un problema enorme con esta doctrina. Malaquías está en el Antiguo Testamento, escrito para el pueblo de Israel bajo la ley mosaica, dirigido específicamente a los sacerdotes levitas del Templo de Jerusalén. El diezmo era un impuesto, un sistema de sostenimiento para los sacerdotes que no tenían tierras. Era parte de un código legal que ya no aplica. Porque los cristianos no están bajo la ley del Antiguo Testamento, están bajo el Nuevo Pacto. Y en el Nuevo Testamento Pablo dice algo muy diferente. En 2 de Corintios 9:7 dice: «Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». Escucha eso otra vez. No por necesidad. Es voluntario. No obligatorio. No un porcentaje fijo. No bajo amenaza. Voluntario. Según lo que cada uno decida en su corazón. Entonces, ¿por qué la Iglesia sigue predicando Malaquías 3:10? ¿Por qué ignoran 2 Corintios 9:7? Porque Malaquías les sirve para presionar, para obligar, para establecer un ingreso fijo y predecible. Si tienes una congregación de 200 personas y la mitad diezma fielmente, 100 personas dando el 10% de sus ingresos, eso es un flujo de efectivo garantizado cada mes sin falta. No importa si la gente no tiene para comer. No importa si están endeudados, no importa si necesitan ese dinero para medicinas. Dios te probará, dicen. Da primero a Dios, dicen. Confía y verás milagros, dicen. Pero lo que realmente están diciendo es asegurar nuestro ingreso institucional, y lo más perverso es la amenaza velada. Escucha Malaquías 3:9. «Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado». Te dicen que, si no diezmas, estás bajo maldición. Le estás robando a Dios. Y cuando las cosas van mal en tu vida, cuando pierdes el trabajo, cuando te enfermas, cuando tienes problemas económicos, te dicen: es porque no estás diezmando. Es pura manipulación psicológica, pura y simple. Usan la culpa para extraerte dinero. Usan el miedo para garantizar tu obediencia. Y cuando protestas, cuando dices: no tengo dinero, te responden: por eso debes diezmar para que Dios te bendiga. Es un círculo vicioso perfecto. Si estás mal económicamente, es porque no diezmas. Si diezmas y sigues mal, es porque tu fe es débil. Nunca es culpa del sistema, siempre es tu culpa. Y la iglesia sigue cobrando mes tras mes con la Biblia en una mano y con tu dinero en la otra.
La segunda táctica es psicológica, brutal, efectiva y la has visto en acción, aunque no te hayas dado cuenta. Es la vergüenza pública y esta funciona así. La Iglesia no solo te pide que des, te hace evidente si diste o no, y cuánto diste delante de todos. En muchas iglesias evangélicas y pentecostales usan sobres de colores y no es algo arbitrario, es estrategia. Sobre dorado, ofrenda de 500 pesos o más. Sobre plateado, ofrenda de 200 a 500 pesos. Sobre blanco, menos de 200 pesos. O sobres amarillos o sobres rojos. El color cambia según la denominación, pero el principio es el mismo. Todo el mundo ve que sobreentregas. Pasas al frente, lo depositas en la canasta de la congregación, sabes si diste mucho, si diste poco o si no diste. Es presión social inmediata. Nadie quiere ser el tacaño de la iglesia. Nadie quiere que los demás piensen que tu fe es débil. Entonces, das más de lo que puedes para mantener las apariencias, para no quedar mal. Otra táctica común que usan es que pasen al frente los que van a dar una ofrenda especial de 1,000 pesos o más. Se paran. Caminan al frente, todos aplauden, todos los ven y tú sentado, sintiéndote pequeño, sintiéndote menos, porque no puedes dar esa cantidad. Pero la presión es tan fuerte que hay gente que pasa al frente, promete 1,000 pesos y no tiene ni 100 pesos, solo para no quedar como el que no tiene fe. En algunas iglesias, en México y Latinoamérica publican unas listas en el boletín semanal, en el pizarrón de anuncios con los nombres de los que diezmaron ese mes. En algunas iglesias la llaman tabla de honor de diezmadores fieles. Y si tu nombre no está, todos lo notan. El pastor lo nota, los líderes lo notan, tus hermanos en la fe lo notan y empiezan las preguntas. ¿Todo bien en casa? ¿Necesitas oración por tus finanzas? Traducción. ¿Por qué no estás diezmando? Esto no pasa en todas las iglesias. Hay denominaciones que manejan las ofrendas con discreción, que no usan presión pública, que respetan la privacidad financiera. Pero en muchas iglesias evangélicas, pentecostales y carismáticas, esta táctica es común y es deliberada porque funciona. La vergüenza es un motivador poderoso, más poderoso que la fe, más efectivo que la amenaza de la maldición, porque ataca directamente a tu ego, a tu reputación, a tu posición social dentro de la comunidad. Y la iglesia lo sabe, por eso lo usan. No te piden que des en privado. Te hacen darlo en público, no dejan que des según tu conciencia, te fuerzan a dar según lo que otros ven. Y cuando das por vergüenza, no estás dando a Dios, estás dando para mantener una imagen. Estás financiando un sistema de control social, donde tu valor como miembro se mide por cuánto dinero pones en la canasta. La tercera táctica es más sutil, pero más peligrosa, porque no te amenaza con una maldición, te seduce con promesas. Es la llamada teología de la prosperidad, como lo dicen en las iglesias, siembra y cosecha. El mensaje es simple. Da dinero a Dios y Dios te hará rico. Siembra tu mejor semilla y cosecharás abundancia. Tu ofrenda es una inversión en el reino de Dios. Suena espiritual, ¿verdad? Pero es un fraude y funciona así. Te dicen que Dios quiere que seas próspero, que la pobreza no es voluntad de Dios, que, si tienes fe verdadera, Dios te dará riqueza, salud, éxito, todo lo que deseas. Pero hay una condición, tienes que sembrar. ¿Y cómo siembras? Dando dinero a la iglesia. Cuanto más des, más cosecha recibirás. Citan versículos como Lucas 6 y 38, dad y se os dará, medida buena, apretada, arremetida y rebosando. O Proverbios 11 y 24, hay quienes reparten y les es añadido más. Los sacan de contexto, los tuercen, los usan como fórmula mágica, a dinero y recibe bendición y refuerzan el mensaje con testimonios. El hermano Manuel dio su último dinero como ofrenda y a la semana consiguió un trabajo con doble sueldo. La hermana Lidia sembró 5,000 pesos y recibió una herencia inesperada de 50,000 pesos. ¿Son verdad estos testimonios? Algunos quizá. Muchos son exagerados, otros son completamente inventados. Porque el sistema necesita historias de éxito para mantener la ilusión, para que tú sigas dando, pensando que la próxima vez tú serás el testimonio. Pero la realidad es diferente, muy diferente.
Los feligreses que siembran siguen en la misma situación económica, o peor, porque dieron dinero que no tenían, se endeudaron para sembrar, sacrificaron necesidades básicas, esperando el milagro que nunca llega. ¿Y qué les dicen cuando no prospera? Tu fe es débil. No diste con el corazón correcto. Dios está probando tu fidelidad. Tienes que seguir sembrando. Es la estafa perfecta. Si funciona, es porque Dios te bendijo. Si no funciona, es porque tú fallaste. El sistema nunca falla. Solo tú fallas. Ahora sí existen casos extremos en Estados Unidos, principalmente pastores de la prosperidad que son millonarios. Kenneth Copeland, patrimonio estimado de $300 millones. Joel Austin vive en una mansión de $10 millones. Creflo Dollar pidió $65 millones a sus seguidores para comprar un jet privado, la justificación para llevar el evangelio más rápido. Como dato, ya tenía 2 jets. Estos son casos extremos, pero ilustran perfectamente cómo funciona el sistema. Los que predican prosperidad son los que se enriquecen, no los que creen en ella. En Latinoamérica es más sutil. No ves pastores con Ferraris, pero si ves iglesias que empezaron en garages y ahora tienen edificios de 3 pisos, líderes que llegaron sin nada y ahora tienen camionetas del año, ministerios que pidieron para equipos de sonido y nunca mostraron recibos. El sistema funciona igual, solo que es menos sustentoso, más humilde, pero igual de efectivo. Porque mientras tú sigues esperando tu cosecha, la institución sigue creciendo con tu dinero, que sembraste con fe y que ellos cosecharon con estrategia. La cuarta táctica explota algo muy humano, la necesidad de un propósito, de ser parte de algo grande, de algo divino. Y la iglesia lo usa para crear urgencia artificial. Funciona así. El líder anuncia una visión de Dios. Dios me reveló que necesitamos construir un nuevo templo. Dios me mostró que debemos alcanzar 10,000 almas este año. Dios me habló sobre expandir el ministerio y para cumplir esa visión necesitan dinero. Mucho dinero con fecha límite. Necesitamos $500,000 para diciembre. Si no reunimos $1 millón en 6 meses, fracasaremos en la visión que Dios nos dio. Crean urgencia, presión de tiempo, miedo al fracaso. Y te dicen que si no se logra es porque la congregación no tuvo suficiente fe, porque no dio lo suficiente. Es culpa colectiva. Veamos algunos ejemplos reales en México. Hay iglesias que llevan años construyendo el nuevo templo. Piden ofrendas especiales cada mes y el proyecto nunca se termina. Siempre falta un poco más. Nunca hay transparencia de cuánto se ha recaudado. Nunca hay auditoría pública. Solo confíen en la visión. En comunidades evangélicas de Latinoamérica hacen campañas de los 40 días donde tienes que dar una ofrenda especial durante 40 días consecutivos. Las promesas son, al final recibirás un milagro financiero o pacto de los 70 días. Siempre especial durante 70 días, siempre con fecha límite, siempre con urgencia, siempre con culpa si no participas. Los que no participen están frenando la obra de Dios. ¿A dónde va ese dinero? Nadie lo sabe. No hay reportes financieros detallados, no hay auditorías externas, no hay transparencia. Solo Dios proveerá y confía en el liderazgo. Y existen casos más extremos. Creflo, Dollar en Estados Unidos. En el año 2015 pidió $65 millones a sus 200,000 seguidores para comprar un Gulfstream G650, un jet privado de lujo. Argumentó que era para llevar el evangelio a las naciones. El escándalo fue enorme, pero ¿sabes qué? Recaudó millones igual. No los 65 millones completos, pero sí bastantes millones de gente que creyó que era la voluntad de Dios. Pero no necesitas megapastores millonarios para que el sistema te robe. Basta con una iglesia local que pide una ofrenda especial cada mes para proyectos que nunca se muestran con dinero que nunca auditan. Y tú sigues dando porque te dijeron que es visión de Dios, porque te hicieron creer que si no participas, estás bloqueando la obra divina cuando en realidad estás financiando la expansión de una institución que opera como negocio, pero se disfraza de misión espiritual. Y ahora llegamos a la táctica más repugnante, la más inmoral, la que cruza toda línea ética.
Explotar el dolor humano para sacar dinero cuando alguien está enfermo, cuando alguien está muriendo, cuando una familia está en crisis. La institución religiosa ve una oportunidad no para consolar, no para apoyar, sino para extraerte dinero. Y esta táctica funciona así. Alguien en la congregación tiene cáncer o un hijo enfermo o un padre muriendo. La persona está desesperada, buscando esperanza, aferrándose a cualquier posibilidad. Y ahí entra la iglesia con una propuesta. Dios puede sanarte, pero necesitas demostrar tu fe. Haz una ofrenda especial, una siembra por tu sanación. Cuanto más grande sea tu ofrenda, más grande será tu milagro. Es asqueroso. Es una manipulación en su forma más cruel, porque ataca a gente en su momento más vulnerable, cuando no pueden pensar con claridad, cuando harían cualquier cosa, darían cualquier cosa por una esperanza de sanación. Y la iglesia lo sabe, por eso lo usan. Ejemplos de casos reales. Peter Popow, evangelista televisivo en Estados Unidos en los años 80, vendía agua milagrosa por correo. Prometía la sanación de cualquier enfermedad, de cáncer, de diabetes, de VIH. Solo tenías que enviar una ofrenda de fe y recibirías el agua bendita. Miles de personas enfermas enviaron dinero esperando el milagro. Muchos murieron esperando porque confiaron en el agua. En lugar de buscar tratamiento médico, Popow fue expuesto como fraude en 1986, pero para entonces ya había acumulado millones de gente desesperada que dio su último dinero por una mentira. Esto no solo pasa con televangelistas, pasa en iglesias locales, en Latinoamérica, en México, casos donde pastores hacen campañas de sanación. Piden una ofrenda especial antes de orar por los enfermos. Mientras más des, más fe demuestras. Y Dios responde a la fe. Familias que tienen un hijo con cáncer y en lugar de usar el dinero en tratamiento, lo dan como ofrenda por sanación, porque les dijeron que Dios haría el milagro si su fe era suficiente. Y cuando el niño, lamentablemente, muere, ¿qué les dicen? Dios tenía otros planes. El niño está mejor en el cielo. Su fe no fue suficiente. Nunca devuelven el dinero. Nunca admiten que mintieron. Nunca asumen su responsabilidad y lo más enfermo de todo es que crean dependencia emocional. Le dicen a la gente, solo con esta ofrenda Dios te ayudará. Si no das, Dios no actuará. Tu sanación depende de tu siembra. Condicionan la ayuda divina al pago, como si Dios fuera un servicio de suscripción. Paga y recibe. No paga si no hay milagro. Es obsceno. Porque si Dios es real y si Dios es amor, ¿por qué necesitaría que una persona enferma le dé dinero para sanarla? ¿Por qué un Dios todopoderoso requiere un pago? ¿Por qué la sanación tiene precio? La respuesta es simple. Porque no es Dios quien pide el dinero. Es la institución usando el nombre de Dios para explotar el dolor humano, para lucrar con la desesperación. Y cuando confrontas esto, cuando señalas lo inmoral que es, te dicen, no juzgues los caminos de Dios. La fe mueve montañas. Si criticas es porque no entiendes lo espiritual. Pero esto no tiene nada de espiritual. Es abuso, es explotación, es tomar lo más sagrado. El dolor de una familia, la esperanza de un enfermo, la desesperación de un moribundo y convertirlo en una transacción financiera. Eso no es cristianismo, eso es un negocio disfrazado de religión. 5 tácticas, 5 formas de manipulación sistemática. El diezmo obligatorio que no es mandato del Nuevo Testamento, que es voluntario según Pablo, pero que la Iglesia impone con amenazas de maldición, la vergüenza pública, sobres de colores, listas de diezmadores, llamar al frente a los que dan ofrendas especiales, presión social para que des más de lo que puedes. La doctrina de la prosperidad. Siembra y cosecha las promesas de riqueza que nunca se cumplen mientras la institución se enriquece con tu siembra. Las campañas de urgencia divina. Dios me reveló que necesitamos tanto dinero para tal fecha. Proyectos que nunca se terminan, dinero que nunca se audita, transparencia que nunca existe, la más repugnante de todas, explotar las tragedias y enfermedades, ofrenda por sanación, lucrar con el dolor, condicionar la ayuda divina al pago, manipular a los más vulnerables. Todo esto te lo vendieron como voluntad de Dios, como obra del Espíritu, como fe verdadera.
Pero hay una pregunta que nunca te hicieron. Una pregunta que destruye todo el sistema. Si Dios es todopoderoso, si creó el universo entero, si tiene control sobre todo, ¿por qué necesita tu dinero? ¿Por qué la obra de Dios depende de tus finanzas? ¿Por qué un ser omnipotente requiere que tú, que luchas para pagar la renta, le des el 10% de tu salario? La respuesta es devastadoramente simple. No lo necesita para Dios, lo necesitan para la institución, para construir edificios más grandes, para comprar equipos más caros, para pagar salarios de líderes, para expandir el negocio, porque eso es lo que es un negocio que descubrió hace siglos, que la fe es el producto más rentable, que la culpa es la herramienta de venta más efectiva y que la esperanza es el anzuelo perfecto. No todas las iglesias operan así. Hay comunidades de fe que manejan las finanzas con transparencia, que no presionan, que no manipulan, que respetan la libertad de conciencia. Pero muchas, especialmente las megaiglesias y las denominaciones evangélicas y pentecostales, usan estas tácticas sistemáticamente porque funcionan, porque la gente sigue dando, porque el miedo es poderoso, porque la culpa es efectiva, porque la vergüenza controla. Y mientras tú das tu dinero, semana tras semana, esperando la bendición que nunca llega, la institución religiosa crece, se expande, se enriquece, no con el dinero de Dios, con tu dinero. ¿Qué diste porque te hicieron creer que era lo correcto, que era lo espiritual, que era lo que Dios quería, cuando en realidad era lo que la institución necesitaba para sobrevivir, para crecer, para lucrar? Despierta. Deja de financiar la manipulación. Tu dinero es tuyo, no de Dios y, definitivamente, no de una institución que usa el nombre de Dios para robarte. Si estas 5 tácticas te abrieron los ojos sobre cómo la religión organizada manipula para sacar dinero, y ahora entiendes que el sistema no es sobre fe, sino sobre control financiero. Si te das cuenta de que has estado financiando un negocio disfrazado de misión divina, suscríbete, porque cada semana publico vídeos como este, exponiendo la manipulación religiosa basados en evidencia verificable, en análisis honesto de las tácticas institucionales, sin dogmas, solo verdad. Y déjame en los comentarios cuál de estas 5 tácticas te afectó personalmente. El diezmo obligatorio, la vergüenza pública, las promesas falsas de prosperidad, las campañas de urgencia que nunca terminan o la explotación de enfermedades y tragedias. Quiero saber tu experiencia. Y si quieres entender cómo la manipulación religiosa va mucho más allá del dinero, si quieres ver cómo el cristianismo como sistema ha causado daño durante siglos, el video que debes ver ahora es El cristianismo es una religión malvada. Richard Dawkins. Ahí Richard Dawkins examina la violencia histórica de la Iglesia, la doctrina del infierno eterno, la justificación bíblica de la esclavitud. El trauma psicológico sistemático es devastador y está completamente basado en evidencia histórica verificable. Link en pantalla ahora. Gracias por llegar hasta aquí. Sigue cuestionando, sigue pensando, sigue siendo honesto sobre lo que realmente pasa detrás de las puertas de la Iglesia, porque la verdad no necesita manipulación para sostenerse. Solo la religión la necesita.